Buenos días, de nuevo, ¿no? Vamos a esperar otra vez un minutito para poner el nombre en el chat de vuelta y luego continuamos donde nos hemos quedado aquí en la tercera diapositiva, en la primera diapositiva, ¿no? Entonces en un minutito continuamos. Mientras tanto pueden poner su nombre y registramos la asistencia. Y bueno, habíamos empezado a ver de qué se trata la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Un poquito hacer mención nada más a sus componentes, ¿no? Al sujeto activo, el sujeto pasivo, quiénes son las personas que se encuentran en esta posición, ¿no? Pueden ser personas naturales o jurídicas, el sujeto pasivo, el sujeto activo, solamente el Estado. Vamos a ir viendo más a detalle en las siguientes diapositivas. También un ejemplo de cómo se constituye una relación jurídica y como habíamos estado viendo, ¿verdad? El vínculo que se establece con la relación jurídico-tributaria, ¿no? Implica el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Materiales y formales por parte del contribuyente y también implica derechos a favor del Estado. ¿No? Y bueno, el derecho del contribuyente es que te permitan pues, ejercer tu actividad económica, ¿no? Porque no existe una contraprestación inmediata, como señala la diapositiva. Cuando tú vas a pagar, no es no te dan nada a cambio. Por lo menos no inmediatamente, ya si luego vas a utilizar los servicios públicos como salud, educación, ¿verdad? O, te, o vas a ir a sentar una denuncia a la policía, ¿no? Seguridad ciudadana, todo lo demás. Ahí estás, ahí se ven reflejados pues tus aportes como contribuyente, pero inmediatamente al momento que pagas, reitero, no existe una contraprestación por parte del Estado, por lo que te sientes más o menos como que exaccionado, ¿no? Que solamente pagas para que no te clausuren, ¿no? Ahora, eh, habiéndose, bueno, existiendo y constituyéndose estas obligaciones materiales y formales, siempre existe la posibilidad del incumplimiento y de que el Estado tenga que ejercer alguna acción para reclamar, ¿no? O tenga que realizar o imponerte una sanción, ¿verdad? Por alguna infracción o demás. Entonces, como ya habíamos visto, ¿no? Que existe el derecho al debido proceso, ¿no? Todo tiene que provenir con una resolución que, que sea el resultado de un proceso administrativo judicial, ¿no? Donde se te imponga la sanción o se diga que has cumplido bien con tus obligaciones, ¿no? En todo caso no vas a tener sanción. Y entonces, cuando el Estado recurre, ¿verdad? A estas acciones para poder perseguir el cumplimiento de las deudas tributarias, lo hace con sometimiento a las normas de corte tributario, como el Código Tributario, eh, los plazos que establece, ¿verdad? Las figuras de los ilícitos tributarios y el Código Civil para la noción del interés, ¿no? Y algunas otras leyes que sean aplicables, ¿no? Entonces, cuando se realizan estas acciones por parte de la administración tributaria, la, a pesar de ser el Estado, ¿no? Que ya sea el Estado central o cualquier otra, el, estas instituciones públicas se, se despojan, se desvisten de toda autoridad, entre comillas, ¿no? Para poder estar a la par del sujeto pasivo en la relación jurídico-tributaria, ¿no? Igual tiene que cumplir plazos, igual tiene que presentar sus memoriales, la administración tributaria, todavía tiene que ejercer digamos, la acción, todo el proceso, tiene que llegar a la etapa de ejecución, solicitar medidas,
ir a derechos reales, por ejemplo, sentar las hipotecas, todo tiene que hacer igual que cualquier persona particular, porque ya no es el Estado, ¿no ve? Uy, que puede hacer las cosas por su cuenta, que puede obtener todo solamente con una con una llamada así de carácter jerárquico, ¿no? En el caso de los procesos no es así, ¿verdad? A pesar de ser el Estado, la administración tributaria, igual se somete a las normas o igual está sometida a las normas, de la misma manera que el contribuyente, y ambos están en una posición de igualdad, ¿verdad? Bajo el amparo de las normas de corte tributario. Entonces, es, esa, es, ese, es ese nexo, ese vínculo, el que, el que representa esta relación jurídico-tributaria, que es en otros criterios una simple relación obligacional. O sea, no tiene nada especial si la comparamos con otra obligación de pago que yo tuviera con otra persona particular, ¿no? Eso señala algún otro criterio, ¿no? También existe otro criterio que dice que es una relación de derecho unilateral y de contenido diverso y autónoma y cuya principal obligación es la de dar, ¿no? Entonces, esta segunda, bueno, este tercer criterio en realidad, porque el primero es el del artículo 13 del Código Tributario, ¿no? Este tercer criterio hace referencia a que no tuviera pues derechos el contribuyente, ¿no? Solamente tendría obligaciones, ¿no? Porque es una relación de derecho unilateral. ¿Quién es el titular del derecho? Solo el Estado, el sujeto activo, ¿no? Y el sujeto pasivo es el obligado. Pero, bueno, sí tiene derechos el sujeto pasivo, pero no patrimoniales, ¿verdad? O sea, no tiene derecho de que le den dinero, no tiene derecho de recaudar, ese derecho es solamente del Estado. Incluso cuando lo que habíamos visto, la acción de repetición, ¿qué pasa si yo he pagado de más impuestos? ¿No? Me he equivocado, pues en mi declaración he puesto, el, cuando ustedes llenan sus declaraciones, sus formularios, vamos a poner, ya digamos acá, cuando ustedes llenan el formulario, al final el monto a pagar, aunque aquí ponen, ¿verdad? Y luego se pone la cantidad que han vendido y luego se calcula automáticamente hasta aquí, ¿no? Y después aquí el monto a pagar está cero y ustedes tienen que teclear, ¿no? Si no tienen crédito fiscal, todo tienen que copiar la misma cantidad. Digamos, si ponen 100 va a decir 13 y ustedes ponen 13 también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se equivocan y le ponen 130, ¿sí? O 1130, ¿no? Y lo peor, van y pagan. Obviamente es un pago en exceso, pues un pago indebido, pero y tengo el derecho de hacer mi acción de repetición en contra de la administración tributaria, ¿no? Pero la administración tributaria no devuelve dinero. Nunca vas a volver a ver, o sea, el efectivo. Va a haber una resolución donde sí reconozcan que se establezca que has pagado en exceso, ¿no? Ese impuesto en ese periodo y con esa resolución te van a reconocer, en otras palabras, ¿no? Van a compensar ese monto en futuras obligaciones tributarias, o sea, tus futuros impuestos vas a poder descontar con ese monto que está en la resolución de la acción de repetición donde se establece que has pagado indebidamente o en exceso. Y listo, pero no van a devolverte el dinero, nunca. Ahora, y un último criterio señala que es una obligación susceptible de valoración económica separada de otros deberes administrativos, ¿no? O sea, solamente
una obligación que tiene un contenido patrimonial, 100, 200, 300, 400, ¿no? Y que conlleva, pero de manera separada, otros deberes administrativos, como el de declarar, ¿no? Ahora, en el Código Tributario hemos visto ya lo que establece, ¿verdad? Vínculo de carácter personal cuyo cumplimiento se asegura mediante garantía real o con privilegios especiales. Así que ya lo hemos explicado, hemos visto lo que son los privilegios especiales, con un ejemplo en la Ley General de Aduanas. Ahora, esta relación jurídico-tributaria indudablemente tiene sus componentes y son eh, el sujeto activo y el sujeto pasivo, pero también otras que nos vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero los principales sí son estos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Cuando hablamos del sujeto activo, estamos hablando de la administración tributaria, ¿tá? Entonces, y su nombre proviene de, eh, de esta, bueno, de este análisis, ¿verdad? En el que las relaciones jurídico-tributarias ofrecen situaciones subjetivas de un doble aspecto, ¿no? De aspecto activo cuando tengo la titularidad de, de los derechos y puedo reclamar, ¿verdad? Porque yo soy el único titular eh, que tiene el derecho de la recaudación como el Estado, como cualquier administración tributaria, ¿no? Entonces, si tengo el derecho de recaudar y el otro no aporta mi recaudación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar alguna acción para poder procurar el pago de sus adeudos, ¿no? Entonces, tengo que ponerme en una situación activa, ¿no? El sujeto activo. Y el sujeto pasivo, que es el que solamente tiene que cumplir con las obligaciones y los deberes, ¿no? Entonces no tiene derechos patrimoniales, no puede hacer ninguna reclamación acerca digamos, de estos derechos, porque no tiene derechos patrimoniales, ¿verdad? Tiene otra clase, eh, tiene otros derechos que están en el 68, pero no tiene nada que ver con la recaudación, ¿verdad? No son estos, claro, ¿no? No tiene, en ninguna parte dice que tiene derecho para recaudar, para recibir dinero de la administración tributaria, nada, ¿no? Máximo dice acción de repetición, pero cuando vemos los derechos del sujeto activo que están aquí arribita, ¿verdad? Dice facultades específicas, dice, ¿no? Y, ¿qué dice? Determinar tributos, o sea, decir cuánto debes, controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar, ¿no? O sea, realizar acciones para determinar tributos y deudas tributarias y el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones formales. Recaudación, dice, ¿no? Recibir el monto del dinero. Cálculo de la deuda en caso de que incumplas, ejecución de medidas precautorias cuando ya te hagan proceso y te determinen que debes, entonces hay que hacer algo para cobrarte, ¿verdad? Afectar tus cuentas, hipotecar tus casas, eso se llama medidas precautorias. Ejecución tributaria, llegar al remate, que los montos retenidos eh, se consoliden a favor de la administración tributaria, o sea, de tus cuentas del banco, ¿no? Y concesión de prórrogas y facilidades de pago. Entonces, como ven, la administración tributaria, ¿no? Sí tiene derechos patrimoniales, ¿no? Como el de recaudación. Entonces, este sujeto activo, ¿no? Es el que se pone en posición de acreedor y el contribuyente siempre está en posición de deudor, ¿no? Pero no nos llaman mucho deudores porque suena medio que muy feo, ¿no? Nos dicen contribuyentes para que sintamos que aportamos. Así que el, como acreedor, ¿no? Si no se cumple en plazo las obligaciones, pues tiene el derecho a reclamar, ¿no? A ejercer acciones legales para procurar el cumplimiento o el ejercicio de su derecho de recaudación.
Ahora, podemos señalar, de acuerdo al Código Tributario, que el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria es el Estado, que tiene facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras, además, establecidas y ejercidas por las administraciones tributarias nacional, departamental y municipal. O sea, el Estado central, la gobernación y el municipio tienen todas estas facultades, ¿no? Y constituyen actividades inherentes al Estado. O sea, solamente el Estado, mediante sus instituciones, puede ejercer estas facultades, ¿no? Porque son estratégicas, ¿no? Ya, pero aquí dice, ¿dónde está? Facultades de recaudación, dice. ¿Quién recauda, pues, los impuestos? La Caja de Impuestos Nacionales. No, no vas a pagar al banco tus impuestos. Tienes moto, anda a pagar al banco. Tienes auto, anda a pagar al banco. Tienes casa, anda a pagar al banco. Tienes negocio y cada mes vas a calcular tu IVA, vas a declarar el IVA, con lo que imprimas, anda a pagar al banco, ¿no? Entonces, ¿quién está recaudando? El banco, ¿no? Pero bueno, eso es por ya razones técnicas, ¿no? De apoyo técnico y que no representa la recaudación una actividad, digamos, que ponga en riesgo el ejercicio de la soberanía tributaria, de la potestad tributaria, ¿no? No es, no es crear, modificar ni extinguir tributos, solo es recibir dinero a favor de la administración tributaria, ¿no? Y además, para poder, digamos, legitimar ese, esa, ¿qué se llama? Delegación de funciones. En el segundo párrafo dice que las actividades mencionadas en el párrafo anterior podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas, como los bancos, ¿no? Bueno, ¿ya? Pero si dice, son inherentes al Estado, inherente quiere decir que el Estado nomás puede ejercer como la administración de los bienes estratégicos, de los bienes públicos. Pero si es inherente al Estado, entonces no puede ser otorgado pues, a empresas o sociedades privadas. Y si puede ser otorgado, entonces no es pues inherente al Estado, ¿no? Entonces, tal vez es algo que deberíamos también aclarar este punto. Entonces, está claro lo que es el sujeto activo, ¿verdad? La administración tributaria titular del derecho de recaudación y con la facultad de ejercer todas las acciones para el cobro de las deudas tributarias, ¿no? No creo que, no sé si hay alguna duda ahí en lo que es el sujeto activo, ¿no? Y entonces pasamos al sujeto pasivo, el contribuyente, el obligado por ley a cumplir con las obligaciones materiales y formales dentro de la relación jurídico-tributaria, ¿no? El contribuyente. Entonces, porque no todos son sujetos pasivos, ¿verdad? Hay que ser claros también en eso, que solamente son sujetos pasivos aquellos pues que son formales en su actividad económica. No eres sujeto pasivo si no tienes NID, pues aunque sea el NID del régimen simplificado, ¿no? Si no estás en el régimen general o en un régimen especial como el régimen simplificado, tributario integrado o el agrario unificado, si no estás inscrito así y no eres formal, entonces no eres sujeto pasivo, no eres contribuyente, no pagas impuestos, ¿no? Entonces no todos los ciudadanos y no todos los que están ejerciendo actividad económica son sujetos pasivos, ¿no? En los hechos, ¿verdad? Pero en la ley, de acuerdo a la Constitución, todos deberían ser, ¿no? Todos los que obtienen utilidad deberíamos ser sujetos pasivos inscritos en un régimen tributario, porque la Constitución nos establece la obligación de aportar de acuerdo a nuestra capacidad económica. Eso ya lo habíamos revisado en anteriores también lecciones, ¿no? Pero bueno, lo que dice la ley y lo que se da en los hechos son dos cosas diferentes, ¿no? El sujeto pasivo, ¿no? Como habíamos venido explicando, es quien debe proporcionar al fisco la prestación pecuniaria, o sea, quien tiene que cumplir con él,
con la obligación material de pago para poder emposar a favor de la administración tributaria el monto correspondiente a impuestos para que ejerza a cabalidad su derecho de recaudación, ¿no? De obtener la recaudación de los contribuyentes. Ahora, este sujeto pasivo como obligado, obviamente, tiene responsabilidades. ¿Cuáles son sus responsabilidades? La carga tributaria, una vez acaecido el hecho generador, y es la persona legalmente obligada a pagar el impuesto a favor del sujeto activo, ¿no? Entonces, una vez que se configura o que se efectiviza un hecho generador, ¿verdad? Existen dos clases de obligaciones que ya las sabemos, materiales, la material y las formales, ¿verdad? Entonces, el sujeto pasivo es el responsable que está establecido, la persona que está establecida en la ley como responsable para el cumplimiento de estas obligaciones materiales y formales, una vez que se ha configurado tal o cual hecho generador, ¿no? Y que al final tiene que pagar a favor del acreedor, que es el sujeto activo, ¿no? Entonces, el sujeto pasivo puede ser el contribuyente o el sustituto. O sea, la persona que tiene que cumplir las obligaciones establecidas en el Código Tributario y las leyes también tributarias, ¿no? Entonces, aquí ya nos está proporcionando dos personas que pueden configurarse como sujetos pasivos, el contribuyente y el sustituto, que no son sinónimos, sino que son dos personas diferentes que pueden cumplir una misma o que están relacionados por una misma obligación material, ¿no? Por ejemplo, el contribuyente es el, el contribuyente es el trabajador en el caso del RSI, ¿no? Pero quien paga es el que te retiene, o sea, tu jefe, ¿verdad? O sea, el jefe, ¿quién es? Un agente de retención, ¿no? Entonces, él es un sustituto porque le sustituye en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, el sujeto pasivo no es solamente el que determina, el que está determinado en la ley como eh, obligado a pagar, sino también el que le sustituye. ¿Y cómo le sustituye? De acuerdo a lo que establece la norma también, ¿verdad? Son sustitutos en calidad de agentes de retención o percepción. No existen más sustitutos que estos dos. ¿Por qué? Porque así lo dice el Código Tributario en su artículo 25. Entonces, vamos a avanzar. Dice, ¿quién es sujeto pasivo? Contribuyente sustituto, ¿no? Entonces, hay que entender y hay que tener siempre presente que sujeto pasivo es un término genérico que contiene a estos otros dos términos, ¿verdad? Esta es la, este es el, la, este es lo genérico y esto es lo específico, ¿verdad? Estos dos están adentro de este término. ¿Quién, un sujeto pasivo puede ser un contribuyente o un sustituto? Entonces, estos dos son especificaciones dentro de esta generalidad, que es el sujeto pasivo. Entonces, vamos a ir viendo qué es un contribuyente y qué es un sustituto, ¿no? El mismo código tributario señala contribuyente, ¿verdad? Contribuyente es el sujeto pasivo, ¿no? Pero no solamente dice contribuyente es el sujeto pasivo y sujeto pasivo es contribuyente, ¿no? ¿Qué clase de sujeto pasivo? Respecto del cual se verifica el hecho generador. ¿Qué quiere decir eso? El que ha ocasionado que nazca la obligación tributaria. El que ha trabajado, el empleado, ¿verdad? El que ha comprado, el que, el que es propietario, ¿verdad? Él es el sujeto pasivo. Él es el contribuyente. Porque la norma le impone la obligación de pagar a esta persona en específico, ¿verdad? Ya luego puede haber alguna situación por la que le sustituya a otro, ¿no? Pero de manera primaria, el contribuyente está definido en la norma, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser contribuyentes? Las personas naturales, prescindiendo de su capacidad, dice. Entonces, un incapaz puede ser deudor de impuestos, como ya habíamos también
analizado en otra oportunidad, ¿no? Un menor de edad, un interdicto, puede ser deudor de impuestos porque puede ponerse en la posición, puede quedar en la posición de contribuyente sin querer queriendo, ¿no? Como en el caso de una herencia, cuando los niños o los menores de edad y los incapaces declarados interdictos también heredan de sus padres. Entonces, pueden obtener un patrimonio que está grabado por impuestos o tiene deuda impositiva. Entonces, ¿quién es el deudor? El nuevo contribuyente. Bueno, ¿quién queda en la posición de deudor? Es es la persona que le ha heredado. Pero cuando yo voy a heredar y soy incapaz, no puedo, tengo que heredar siempre con beneficios de inventario porque eso establece la ley como una obligación. Y eso quiere decir que en caso de que exista deudas como la de impuestos, ¿no? Solamente me voy a hacer cargo o el incapaz se va a hacer cargo de esa deuda hasta el monto que alcance el patrimonio que has recibido en herencia y nada más. Ahora, también puede ser contribuyente las personas jurídicas. Y obviamente porque las personas jurídicas, desde que tienen su personería jurídica, ejercen derechos y contraen obligaciones como persona jurídica, no como es los individuos que las componen, ¿no? Sino a nombre de la persona jurídica. Y también es contribuyente que dice las comunidades que se forman en las herencias y asientes, ¿no? El- Esto es como una persona jurídica, ¿verdad? La herencia yaciente, pero no es algo que sea configurado por efecto de la voluntad de las partes, como en las sociedades comerciales, ¿no ve? ¿Qué dice la escritura de constitución? Que han ido a tal lugar en una hora determinada, a una dirección, las personas uno, 2, 3, 4, y han convenido de manera voluntaria y que sin que me dé presión física ni psicológica que invalide el consentimiento en fundar y crear una sociedad anónima que va a responder a la denominación de ¿no? No sé, pues imprenta la Veloz SA, que se va a regir de acuerdo a los estatutos y reglamentos que se van a eh, elaborar al efecto, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, así se crean las personas jurídicas, ¿no? Por voluntad de los fundadores. Pero en la herencia yaciente no hay voluntad, ¿no? Porque en el caso que estábamos hablando, digamos, de la declaratoria de herederos, y tengo varios hermanos, ¿qué pasa? Todos vamos a ser deudores, porque todos vamos a quedar atados a ese bien por efecto de nuestra declaratoria. Vamos a hacer declarar bien sobre la casa de mi papá que tenía deudas tributarias, mis tres hermanos y yo. Y entonces, ¿quiénes van a ser los deudores? Los cuatro, pues, ¿no? Vamos a ser como una comunidad de bienes, como una persona jurídica, pero vamos a ser una comunidad, pero no vamos a tener personalidad jurídica. Entonces vamos a ser una unidad económica susceptible de imposición, pero también, o sea, vamos a ser una unidad económica en cuanto a la obligación, pero también vamos a tener nuestros patrimonios separados de cada uno, ¿no? Por eso dice, salvando los patrimonios autónomos emergentes de proceso y titularización. Ahora, en cuanto al sujeto, en cuanto al contribuyente, ¿verdad? Tenemos que, además, ver el- la, la relevancia de estas tres figuras, ¿no? Ya sabemos que el contribuyente es la persona llamada por ley a cumplir con las obligaciones materiales y formales, ¿verdad? Una vez que se configura el hecho generador. Pero ese contribuyente, el, a este contribuyente le afectan o, o le, o, bueno, tiene mucha importancia estas tres figuras que son la percusión, la traslación y la incidencia, ¿no? La percusión, que es la obligación del sujeto designado en la norma como obligado. ¿Quién es el designado en la norma? El contribuyente, ¿no? El que vende,
el que viaja al exterior por vía aérea, el que importa bienes calificados como de consumos específicos, ¿verdad? O el que importa en términos generales, nada más. Entonces, ¿qué es la percusión? Es la definición de la norma del sujeto, del contribuyente, ¿no? El vendedor va a ser el obligado. El que viaje por vía aérea al exterior, ¿verdad? ¿A quién le cae la percusión? O, perdón, la percusión es este, esta, esta designación particular de la obligación, de la obligación tributaria sobre una persona, ¿no? Sobre quién recae como contribuyente. Pero también, si bien recae sobre vos o te percute, ¿no? También puedes hacer la traslación. ¿Y qué es la traslación? Es el traslado de la carga tributaria por medio de transacciones. Por ejemplo, que yo soy el obligado a pagar, ¿no? Ya. Eh, el, el impuesto, digamos, a ver, el impuesto del valor agregado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo estoy vendiendo algo, ¿verdad? Y ese precio incluye la factura, el precio de la factura incluye también el monto del impuesto. Te vendo algo en 100 pesos y de esos 100 pesos, 13 ya son para el impuesto, pero no dice eso en la factura, ¿verdad? Solo sabemos que está incluido. Entonces, voy a agarrar ese mismo bien y lo voy a vender, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ir a declarar y pagar? El nuevo, ¿verdad? El que ahora me ha dado el nuevo dueño, él es el que va a pagar el impuesto, ¿verdad? Porque él va a disponer la plata. A pesar de que yo vaya a declarar y todo lo demás, ¿no? Como el que ha dado la factura, ¿quién me ha dado la plata? El otro, ¿no ve? ¿Y qué pasa si a mí me compran? Y luego otra vez lo compran y otra vez lo compran y otra vez lo compran. ¿Quién va a acabar pagando? El único que va a acabar pagando es el consumidor final, el que compre y no lo venda, ¿no? Por eso se llama traslación. Y entonces, una cosa es la percusión, ¿verdad? ¿Quién es el obligado? Pero el obligado también puede activar la traslación, ¿verdad? Que es trasladar la deuda, las obligaciones tributarias. Y una vez se realice la traslación, vamos a tener la incidencia. Una vez se realice o no se pueda realizar la traslación, porque a veces no se puede realizar. En el caso de las salidas aéreas al exterior, tú viajas, tú pagas. No hay posibilidad de traslación, ¿no? Entonces, una vez se realice o no la traslación, vamos a definir la incidencia. ¿Quién es el que efectivamente va a disponer de la plata para cumplir con la obligación material? ¿Va a ser el designado por ley, el contribuyente, o va a ser el que por efecto de la traslación quede como el consumidor final, o digamos el sustituto? Entonces, es importante, ¿no? Definir quién es el contribuyente, o sea, quién es el llamado por ley y si existe posibilidad de traslación y en quién va a recaer la incidencia, quién va a disponer al final de cuentas con del monto efectivo para poder cumplir con la obligación. Y ya se nos va a acabar en este momento, en un par de minutos el tiempo. Entonces vamos a quedar ahí. El, Les voy a subir la tarea. Bueno, ya les he subido el tema y la diapositiva y el documento de Word del tema número 7. Y hay también un pequeño cuestionario ahí, entonces solamente falta cargar la tarea para que lo suban. Va a ser con el plazo, como siempre, de una semana para evitar que se choque con otras tareas de otras materias también. Y eso vamos a quedar ahí. En la siguiente clase vamos a terminar con esto de la relación jurídico-tributaria y vamos a ir avanzando hacia la defensa del contribuyente.
Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, les escucho en este momento. Si en su caso no existen dudas, entonces nos estaríamos viendo el miércoles en nuestra siguiente clase para acabar con este tema y que tengan buen fin de semana. Y nos comunicamos por el WhatsApp si tienen alguna duda o tal vez necesitan el material o algo. Hasta luego.